Una ofensiva que tomó por sorpresa no solo a Israel, sino al mundo entero. El pasado sábado, el grupo extremista Hamás lanzó una serie de ataques por tierra, mar y aire que hasta el momento deja un saldo de más de 700 muertos del lado israelí. Mientras que el gobierno de extrema derecha de Benjamin Netanyahu respondió con una declaración de guerra total con bombardeos por parte de las fuerzas israelíes en la franja de Gaza que dejan cerca de 500 muertos a esta hora. Para analizar este nuevo capítulo de la tensión en Medio Oriente, saludamos a Brian Acuña. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, profesor universitario y estudiante de la maestría en Diplomacia de la Universidad Nacional de Costa Rica. Brian, le saludo desde Directo América de France 24. Muchísimas gracias por acompañarnos para analizar esta cuestión que ocupa los titulares internacionales desde hace ya 48 horas. Le empiezo planteando, hay quien dice que este ataque de Hamás podía ser previsible dada la enorme infraestructura de vigilancia israelí, de espionaje militar. ¿Por qué Israel no vino a venir este ataque? Hola, bueno, primero que nada, buenos días, Rosa, y a todos los oyentes de France 24 y televidentes. Evidentemente, uno de los primeros planteamientos que se hicieron cuando ocurre esta operación es ¿por qué no se previó? Quizás en estos momentos no hay una respuesta precisa. De hecho, Israel en estos momentos está haciendo un recuento de los daños internos, de la cantidad de muertos, que ya ayer se planteaba incluso que podrían llegar a las 1000 personas muertas, ¿verdad? Por los 300 heridos que están en hospitales, más obviamente los centenares de heridos. Algunos plantean de que posiblemente esto se manejó de una manera muy privada entre las altas cúpulas del Hamas y que eventualmente cuando ya se da el ataque coordinado, lo que se había hecho era una ubicación de fuerzas y posteriormente se dio la orden de atacar, ¿verdad? Recordemos que aquí hubo un factor sorpresa donde incluso había miembros del Hamas ya dentro de Israel que posiblemente habían incursionado a través de túneles y posteriormente se da el ataque simultáneo por aire, mar, por tierra también, incluso hubo ataques cibernéticos, ¿verdad? En simultáneo que también estuvieron efectuándose, por lo tanto se nota que hubo una operacionalidad bastante compleja al respecto. Y le pido ahora por las fuerzas y las capacidades que tiene Hamás. ¿La organización armada tiene por sí misma los recursos para llevar a cabo una ofensiva de esta envergadura? Son recursos que son brindados por otra fuerza. En este caso se menciona mucho la República Islámica de Irán. También sabemos que el Hamas hace malversación de fondos, ¿verdad? Reciben mucho dinero que en realidad es para pagar salarios de funcionarios palestinos en la Franja de Gaza y por supuesto a las altas élites. Mucho de este dinero proviene incluso del Estado de Qatar y recibe también dinero de otras partes y a través del tráfico y el contrabandeo que principalmente viene del lado de la península del Sinaí, que técnicamente es una frontera muerta con Israel y a través de túneles también, que en algún momento incluso el presidente Abdel Fattah el-Sisi ha mandado a inundar, se hace trasiego de armas. De hecho, en esto se nota porque si bien recibe mucha operacionalidad muy similar a lo que Irán plantea, vemos que en esta incursión incluso se vieron armas de origen chino y esto no quiere decir de que la República Popular de China estuviera implicada, sino que en el contrabando de armas que se hace a nivel internacional, pues recibieron también armamento de origen chino. Vimos incluso la utilización de vehículos no tripulados, es decir, drones, y vimos también ataques aéreos, ¿verdad? O ingreso aéreo a través de paracaidistas motorizados, ¿verdad? Lo cual también demuestra de que las capacidades han aumentado. Hamas es un actor de guerra irregular y de guerra híbrida, por lo tanto, las capacidades que ellos tengan de movilización, más que ganar en una victoria militar, su objetivo principal es tratar de generar terror en la contraparte, ¿verdad? También por eso en muchas oportunidades son más tachados de una organización terrorista que de una organización de resistencia. De hecho, los actos efectuados durante el día sábado, más que una cuestión militar, fue, digamos, un ataque principalmente contra poblaciones civiles y contra incluso militares desarmados que no son un objetivo desde el punto de vista del derecho internacional.
Sí, sin embargo, me gustaría que habláramos del papel que tiene Hamás dentro de la causa palestina, porque hasta el delegado de la Autoridad Palestina ante Naciones Unidas, que recordemos es un actor distinto al de Hamás, que forma parte de la Autoridad Nacional Palestina y que controla, por lo tanto, Cisjordania, salió, en cierto modo, a defender o a normalizar el ataque de Hamás, una postura distinta a la que han tomado otras veces. ¿Hay apoyo por parte también de la población palestina en Cisjordania a esta operación de Hamás? Hay algunas partes de la población que posiblemente se sientan más identificados por la forma de actuar del Hamas que lo que hace propiamente Fatah y, digamos, su poder de autoridad nacional palestina dentro de las regiones de Cisjordania, por cuanto se sienten de que Fatah y Mahmoud Abbas como presidente, que incluso es reconocido a nivel internacional, no está haciendo lo suficiente por la causa, que la causa desde los acuerdos de Oslo no avanza lo suficiente y que necesitan otro tipo de organización que pueda, pues de alguna manera, tener un poco más de fuerza. De hecho, lo vemos muy marcado porque han aparecido organizaciones alternas, ¿verdad? Incluso internamente dentro de los diferentes poblados hemos visto batallones que se han incursionado dentro principalmente del ataque armado, de la resistencia armada y no tanto desde la parte política. Y acá, digamos, la manifestación de Abbas apoyando a las acciones de Hamas y de otras autoridades también de Fatah apoyando las incursiones del Hamas es más que todo para tratar de blanquear su propia imagen, temiendo de que en algún momento Hamas gane mucha más fuerza de la que tiene en estos momentos. Abbas y Fatah en estos momentos deben de sentir los días contados políticamente hablando, que de hecho si se diese algún tipo de elección libre entre palestinos, posiblemente el Hamas vuelva a ganar, digamos, una elección y esto pueda volcar un poco la situación política, que es también por la cual la división y el choque que existe entre facciones palestinas persiste hasta el día de hoy. Y a su modo de ver, ¿considera que esta guerra actual puede desencadenar en que ambas partes quieran acercarse a una resolución pacífica, digamos, o se esté más cerca de la salida de los dos estados, o por el contrario se van todavía a polarizar más las posiciones? Es posible que de entrada parezca que van a tomar posiciones un poco de acercamiento, ¿verdad? Tratar de tomar una similitud o tratar de lograr un gobierno de unidad. Bueno, los últimos años, casi 20 años ya de que se mantienen en este enfrentamiento, nos responden lo contrario, ¿verdad? Tanto Fatah como Hamas tienen agendas completamente distintas en cuanto a su movilización y en cuanto incluso a la imagen a nivel internacional. Lo mencionaban hace un rato con la explicación que da la cadena catarí, ¿verdad?, de lo que es Hamas y lo que pretenden, que en este caso es la creación de un Estado Islámico que desde el 88 incluso en su carta fundacional niegan la existencia del Estado de Israel y niegan la posibilidad de que se cree el factor de dos estados para dos pueblos. Ellos hablan de la liberación de toda Palestina, ¿verdad? Lo cual implica la destrucción de Israel. Y por su parte, Fatah, que se ha mostrado en los últimos años como moderado, ¿verdad? Que incluso gracias a la gestión de Arafat en su momento y de Fatah, es que en los 90 se logra cambiar la imagen de la OLP y de todas las organizaciones palestinas para tener una vocería oficial. Ellos quieren mostrarse un poco más moderados y eventualmente esto pueda chocar en cuanto a intereses políticos, más allá, digamos, incluso de los intereses poblacionales que en muchas ocasiones, desgraciadamente, no se anteponen en este tipo de circunstancias. Brian Acuña, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero muchas gracias por haber compartido su análisis aquí en France 24. Con mucho gusto, estamos a la orden. Ustedes sigan con nosotros que ya regresamos.